Hola, pues es un gusto, un privilegio estar con ustedes, poder presentar este tema tan especial, tan impactante, que es la fe verdadera o la verdadera fe. Así que les quiero motivar a que ustedes puedan tomar sus Biblias y podamos ver lo que la palabra del Señor nos dice respecto de la verdadera fe. Pues quisiera empezar con esta citación de un evangelista, George Mueller. Él dice, el comienzo de la ansiedad es el final de la fe. Y el comienzo de la verdadera fe es el final de la ansiedad. Y ciertamente este año y estos últimos años han sido unos años de prueba, por decirlo así, en donde hemos encontrado oportunidades de entender y de vivenciar nuestra fe como probada por el fuego. Para nadie es un secreto que 2021, 2020, años de desafíos por la pandemia, por un lado, la incertidumbre de la economía para muchos o aún de la salud. Quizás muchos nos creíamos tan infalibles y tan eternos, nos hizo pensar un poco en nuestra posibilidad de morir, ¿cierto? O algunos, no necesariamente por la pandemia, pero atravesando situaciones graves, como por ejemplo enfermedades. Mi mamá, por ejemplo, este año le diagnosticaron un cáncer de ovario. No tiene que ver con el COVID, pero son desafíos de la vida. Mi esposa, unos nódulos potencialmente malignos en la tiroides. Y otros de ustedes viviendo una serie de cosas que cada uno conoce, aún hasta ver la inestabilidad de nuestros países. La inestabilidad política, las crisis que hay, todas las fluctuaciones de las monedas, la destrucción, el caos, el desorden, por ejemplo, las protestas, todo eso genera cierta incertidumbre por el futuro. Y realmente quisiera que pudiéramos preguntarnos si en la práctica nuestra fe pasada por el fuego va a resultar siendo una fe verdadera. Y quisiera que fuéramos al libro de Hebreos. Seguramente ustedes ya están pensando en qué capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 11, pero si ustedes ven la imagen que tengo ahí, puse 11 entre signos de pregunta. ¿Por qué razón? Porque quisiera que pudiéramos ver ese capítulo de Hebreos que nos enseña sobre la fe en el contexto del libro. Y así vamos a poder ver toda la riqueza que hay para nosotros en la palabra de Dios. Cuando miramos el contexto de toda la carta, el autor de Hebreos está en esos capítulos anteriores, del capítulo 1 hasta el capítulo 10 prácticamente, está mostrando la superioridad de la persona de Cristo. Jesús superior a los profetas, Jesús superior a los ángeles, Jesús superior a Moisés y a Josué, por ejemplo. Jesús superior como un gran sumo sacerdote, mediador de un nuevo pacto y un mejor sacrificio, que fue una vez y para siempre. Y así vamos llegando también a un tema que aparece transversalmente, de vez en cuando aparece en la carta de Hebreos, que es el tema de la incredulidad. Pareciera que estas personas de la iglesia de los hebreos tenían ciertos problemas de incredulidad o de falta de fe o de pronto de problemas de perseverancia en su fe. Y este capítulo de Hebreos 11 llega a responder a esa realidad también de esta iglesia, a esa realidad de nosotros también, porque somos la iglesia. Algunos pasajes que nos dejan ver esto, nada más en el capítulo 3, mira lo que dice. Dice, tengan cuidado hermanos, no sea que en alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Vemos pues que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. En otro pasaje, unos versículos más adelante, también hablando de estas personas del pueblo de Israel que no creyeron y a causa de su incredulidad no entraron en el reposo de Dios, dice que la palabra que ellos oyeron no les aprovechó. ¿Por qué? Por no ir acompañada por la fe en los que oyeron. Y no entraron por causa de su desobediencia. Podemos ver otro pasaje en Hebreos 6, en donde se dice que deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no sean perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. En este contexto, nuestra enseñanza realmente no empieza en Hebreos 11, sino empieza en el capítulo 10. En el capítulo 10 vamos a empezar a ver una serie de cosas, del 10 al 11 y al 12, vamos a ver 10 cosas. Yo he preparado 10 cosas de lo que
caracteriza a la verdadera fe. Quisiera que usted, si tiene un cuaderno, pudiera anotar esas 10 cosas. Yo las voy a ir anotando, que al final a usted le queden esas 10 cosas anotadas. Puede ser que no utilice después esa hoja, pero el solo hecho de que usted las anote va a ayudar a que su mente lo recuerde. Y la primera cosa que vemos ahí es que la fe verdadera es posible y solamente posible por Cristo. Hebreos 10, 19 al 22 dice: entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestro cuerpo lavado con agua. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos a una persona que el autor dice que es el que ha inaugurado un camino nuevo y vivo. Y puesto que tenemos a ese gran sacerdote, entonces nos podemos acercar con plena certidumbre de fe. Y quiero que noten algo, ahí dice, no dice solamente nos podemos acercar con fe, sino empieza a utilizar unas palabras que son muy constantes cuando se habla de la fe, como esta: plena certidumbre de fe. Segunda cosa, la verdadera fe descansa en la fidelidad de Dios. Cuando leemos el versículo siguiente, en Hebreos 10:23, miren lo que dice: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar. ¿Por qué? Porque fiel es aquel que prometió. Realmente la razón por la que podemos mantenernos firmes es por quién es el que dice la promesa. ¿Quién es el que ha hablado? La verdadera fe realmente emana del carácter mismo de Dios. El hecho de que Dios es fiel significa, si uno se pone a pensar fiel, a mí me viene la palabra infiel para contrastar, es que Dios no traiciona, Él no defrauda, que Él cumple lo que dice, que Él no cambia de parecer, que Él procede acorde a la verdad. Y precisamente podemos mantenernos firmes en esa profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es aquel que prometió. Y quisiera contarles una pequeña historia de un predicador. Ustedes ya se pueden dar cuenta quién es ese predicador. Predicándole un día a un joven, Ray nos cuenta que esa persona decía: pues yo encuentro difícil creer las cosas que Dios dice. Encuentro difícil creerle a Dios, a la Biblia. Y entonces este predicador le sonrió y le preguntó a ese joven, le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y el joven respondió: mi nombre es Pablo. Pero el predicador le dijo: pues no te creo. El joven se sorprendió y dijo, estaba extrañado, y el predicador le preguntó de nuevo: ¿cuál es tu nombre? Y otra vez el joven respondió: pues la verdad, su nombre es Pablo. Y el predicador de nuevo le dijo: pues no te creo. Y luego le preguntó al predicador: ¿tú dónde vives? Y cuando el joven respondió que vivía en Bogotá, Colombia, pues el predicador respondió: tampoco te creo. Ya el joven, ante tantas respuestas negativas, se empezó a poner molesto, estaba enojado. Y el predicador, ¿saben qué le dijo? Pues sí, efectivamente estás enojado, ¿y sabes por qué? Estás así porque yo no te creí lo que me dijiste. Y si me dices que tu nombre es Pablo y que vives en Bogotá, yo te respondo: no te creo. Eso significa que yo pienso que eres un mentiroso. Es decir, que estás tratando de engañarme al decirme que tu nombre es Pablo cuando realmente no lo es. Piensen en esto: si este joven, un simple mortal, se sintió insultado por la falta de fe en sus palabras, ¿cuánto más él o nosotros insultamos al Dios todopoderoso y fiel y verdadero al rehusar creer en su palabra? Así que la verdadera fe descansa en la fidelidad de Dios. Y de hecho, si nosotros no le creemos a Dios, realmente estamos haciendo a Dios mentiroso. Dice 1 Juan 5:10 que el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. Y si hay algo que definitivamente Dios no puede hacer, y esto puede sonar a un escándalo para algunos, porque si Dios es omnipotente y todo lo puede hacer, ¿cómo es posible que Dios no pueda hacer algo? Y quisiera compartirles un imposible de Dios. ¿Saben cuál es ese? Es imposible que Dios mienta.
En el contexto del capítulo 6 de Hebreos, de hecho, dice esto, que es imposible que Dios mienta, y ahí Dios le está hablando a Abraham, o el autor está hablando de cómo Dios dio una promesa a Abraham, y que cómo las personas, los humanos, cuando queremos terminar una discusión sobre un tema, o alguien no nos cree, decimos, bueno, yo lo juro por mi madre, o lo juro por Dios, y entonces un juramento como que le da una categoría de mayor verdad a lo que estoy diciendo y acaba la discusión. Y lo que está diciendo aquí el autor de Hebreos es que Dios no tenía por nadie por quien jurar, porque no hay nadie mayor que él. Entonces, él jura por él mismo. Y dice que para Abraham era tan cierta la promesa que Dios le dijo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Ahí mismo en Hebreos. Y eso ciertamente es la forma en que Dios está, en cierto modo, asegurando lo que él está diciendo. No debería hacerlo, pero fíjense muchas veces cuando aparecen estas palabras ciertamente, bien sea en los evangelios, en la boca de Jesús, o bien sea en la boca del Señor en el Antiguo Testamento. El Señor simplemente está afirmando lo que Él dice. Y la razón por la que podemos tener una fe verdadera que descansa en el carácter de Dios es porque Él es fiel. Es porque Él no miente. Es porque Él cumple lo que promete. Es porque Él no puede jurar por nadie más. En Hebreos 11:11, de hecho, vemos a Sara, una de esas personas que son mencionadas en Hebreos 11, que ella también, por la fe, Sara, misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia. ¿Por qué recibió fuerzas? Pues consideró fiel a aquel que lo había prometido. Aquí vemos un ejemplo de una aplicación de lo que el mismo libro de Hebreos está enseñando. Una persona que confía en la fidelidad de Dios porque Él lo ha prometido y entonces puede ejercer una fe verdadera. Ahora, cuando avanzamos en el capítulo 10, vemos que también hay un contexto para estas personas, para esta iglesia, un contexto de persecución o de padecimientos para estos creyentes. Si leemos un poco del capítulo 10, dice ahí que recuerden los días pasados, cuando después de haber sido iluminados, ustedes soportaron una gran lucha de padecimientos. Por una parte, siendo hechos un espectáculo público, en oprobios y aflicciones, y por otra, siendo compañeros de los que eran tratados así. Si ustedes se dan cuenta, estos hebreos habían padecido, habrían sufrido a vergüenza pública, aflicciones, aún algunos habían sido incautados sus bienes. Mira lo que dice acá, porque tuvieron compasión de los prisioneros y aceptaron con gozo el despojo de sus bienes. Imagínense que el Estado le quitara a uno la casa, el carro, las cosas a causa de su fe. Ellos aceptaron esto, estaban bajo una situación de persecución, sabiendo que tienen para ustedes mismos una mejor y más duradera posesión. Sus posesiones físicas estaban yendo, pero estaban gozosos, porque sabían que tenían algo que trascendía las posesiones materiales. Y por esa razón, mira lo que dice, por tanto, no desechen su confianza, la cual tiene gran recompensa. Y después dice ahí, porque ustedes tienen necesidad de paciencia para que cuando hayan hecho la voluntad de Dios, obtengan la promesa. Y aquí aparece en mayúscula, en la Biblia que yo leo, que es la Nueva Biblia de las Américas, cuando aparece en mayúscula el texto es porque el autor del Nuevo Testamento está citando al Antiguo Testamento. Y aquí hay una citación de Habacuc. Dice, porque dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas mi justo por la fe vivirá por la fe. Y si retrocede, mi alma no se complacerá en él. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Este pasaje de el justo por la fe vivirá, probablemente para ustedes ya les suena. Y les suena porque es uno de los pasajes más citados del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento. Y aquí nos lleva a nuestra tercera lección de la fe verdadera, y es que la fe verdadera salva. La fe verdadera salva. Y cuando Pablo utiliza este pasaje del justo vivirá por la fe, o el justo por la fe vivirá, lo usa en Romanos,
también lo usa en sus cartas de Gálatas para explicar la justificación por la fe, para explicar ese acto en el que Dios nos hace justos por medio de la fe en Jesucristo y pone la justicia de Cristo a nuestro favor. Y Pablo en Romanos desarrolla esta idea con el ejemplo de Abraham para mostrar a uno que es justificado por la fe, pero quiero que vean algo y es que Hebreos, ahí se acaba el capítulo 10 de Hebreos y empieza el capítulo 11. Hebreos probablemente sea en la Biblia la explicación más extensa, mostrando diferentes personajes del Antiguo Testamento que tuvieron fe verdadera para ser salvos. Esa cantidad de personas que fueron justificadas por la fe, el justo por la fe vivirá. Por ejemplo, vemos el ejemplo de Noé. En Hebreos 11, por ejemplo, se habla de que Noé, por su fe, obedeció a Dios y esto le fue contado por justicia, algo parecido a lo que habla Pablo de Abraham. Y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe, justificado por la fe. O también Abraham, por ejemplo, Abraham lo menciona Pablo. Aquí no está en Hebreos 11 con esa connotación de justificación. Pero aquí vemos a Noé. Ahora, cuando entramos al capítulo 11 de Hebreos, nos damos cuenta que la fe verdadera persevera. Esa es la cuarta cosa. Ya vamos 4 cosas hasta el momento. La cuarta es que la fe verdadera persevera. Y ahí dice que, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Es decir que este acto de salvación de Dios es evidente a través de ¿qué? De la perseverancia. Una fe verdadera persevera. Los verdaderos hijos de Dios no son de los que retroceden, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Así que una evidencia de la verdadera fe es que es una fe que permanece y de hecho permanece hasta el último día de tu vida. Si una persona, y a veces uno conoce a muchas personas así, que supuestamente eran cristianos, pero se apartan, eso realmente es una indicación de que su fe no era verdadera, de que realmente nunca tuvo fe, de que nunca conoció a Cristo, de que era realmente un falso, una cabra en medio de las ovejas o cizaña en medio del trigo. Cuando leemos Hebreos 11, una vez el autor ha mencionado en orden cronológico a Abel, a Enoc, a Noé, a Abraham y a Sara, hace una pausa y dice lo siguiente en Hebreos 11:13. Dice que todos estos murieron en fe. Es decir, estas personas de Hebreos 11 murieron en fe, perseveraron hasta el día de su muerte, llegaron hasta el día de su muerte, creyendo. Y eso es una fe verdadera. La verdadera fe persevera. Vamos con el quinto enseñanza sobre la fe. Y es que la verdadera fe no necesita ver. Y aquí estamos ya en Hebreos 11, versículo 1. Un versículo muy conocido, que es una definición que solemos usar para la fe. Así que, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y quiero que noten la combinación de palabras que están ahí subrayadas. Por un lado está certeza y convicción, que realmente son palabras que nos indican pues una creencia que es muy fuerte. Tener certeza es tener convicción de algo. ¿Tener convicción en qué? Y noten que esa certeza y esa convicción es en dos cosas que no tenemos en estos momentos, porque es una certeza en lo que se espera, y cuando uno espera algo quiere decir que todavía no lo tiene, que no le ha llegado o que tiene que tener paciencia y que requiere tiempo la llegada de eso que está esperando. Entonces tenemos certeza en lo que esperamos y convicción de lo que no vemos. Así que la verdadera fe no necesita ver. Y quizás algunos de ustedes aquí podrían pensar que uno podría utilizar una declaración, esto como una declaración universal. Y quizás algunas personas dicen, bueno, pues si tú realmente anhelas algo, si tú lo quieres, si tú lo esperas, si estás convencido de eso, además de eso lo declaras y tienes certeza a pesar de que no lo ves, pues eso es fe. Pero quizás muchas veces quedamos sujetos o quedamos a la merced de nuestras ocurrencias o de nuestros gustos o de nuestras excentricidades. A mí, por ejemplo, cuando era niño me gustaba Superman.
y andaba con mi disfraz de Superman para todo lado y realmente uno de mis sueños era poder volar. Pero piensa en esto, el hecho de que un niño como yo toda la vida haya querido volar y haya esperado volar y quiera volar como ese superhéroe. Además de eso, nunca he visto a una persona volar y entonces yo no lo he visto, pero yo tengo la certeza y la convicción de que eso va a ser. Y pues esa fe realmente si salto de un edificio, pues me va a llevar es directamente al piso, ¿cierto? Esa certeza y convicción no ayuda. Caería directo y moriría. Así que la fe verdadera no necesita ver. En primer lugar, esta certeza y convicción de la fe verdadera es posible, aunque no veamos o estemos esperando. ¿Saben por qué? Porque Dios lo dijo. ¿Recuerdan la segunda de sus principios? Una fe verdadera se origina en la revelación de Dios y es por eso que podemos tener certeza y convicción de que lo que esperamos y todavía no ha llegado, o de lo que no vemos, sucederá. Miren por ejemplo el ejemplo de Noé en Hebreos 11:7. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Quiero que noten algo, las palabras que están puestas en negro. Fíjense que este Noé, lo primero que pasa en la vida de este Noé es que es advertido por Dios. Es decir, la primera cosa que aparece es Dios advirtiendo, Dios revelándose a este hombre. Y entonces como consecuencia de esto, este hombre puede creer en las cosas que aún no se veían. Quizás en esta historia de Noé muchas veces nos hemos centrado en Noé como el personaje principal, como ese hombre de obediencia y de fe, pero no nos damos cuenta que el personaje principal de esta historia no es Noé, sino es Dios mismo que se reveló a este hombre. Si Noé no hubiera sido encontrado por Dios, habría perecido en el diluvio como todos los demás, de no haber sido advertido por Dios. Y eso es un ejemplo de cómo la verdadera fe empieza en la revelación de Dios, en la iniciativa de Dios, y no en mis ocurrencias o en mis sentimientos o en mis anhelos. Y dado que es Dios el que advierte a Noé sobre las cosas que no se veían, él creyó a pesar de que no veía. La fe no necesita ver. También tenemos el ejemplo de Abraham, unos versículos más adelante, Hebreos 11:8. Dice que por la fe Abraham, al ser llamado, miren el patrón otra vez, primero está la revelación de Dios, y luego este hombre que obedece y sale sin saber a dónde iba. De nuevo vemos que Abraham, de no haber sido porque Dios se revela a él y le llama, sería un caldeo más en la tierra de Ur. Pero este hombre salió sin saber a dónde iba. ¿Por qué? Porque le creyó a Dios a pesar de que no veía. Y de hecho vemos también el ejemplo de Moisés, que este es impresionante en la lista de hombres de Hebreos 11. Dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Y esto parece aquí una cosa impresionante porque dice que este hombre tomó unas acciones radicales a pesar de la ira del rey. ¿Por qué razón? Porque estaba viendo al invisible. Y esto es una paradoja, porque ver al invisible, uno como ve algo que es invisible, ¿no? Pero es una paradoja que representa exactamente lo que la fe es. Y noten que no dice viendo lo invisible, sino dice viendo, como si fuera, si yo dijera viendo el invisible, me estaría refiriendo como a una, viendo lo invisible como a una cosa, ¿no? O a algo. Pero él está diciendo claramente viendo al invisible. De hecho, la traducción lo pone invisible con mayúscula. Él, Moisés, puede ver a quien no se ve, una persona, y esa persona es Dios. Y por eso es que Moisés hace lo que hace, por fe, como viendo al invisible. Así que la verdadera fe no tiene que ver, tiene convicción de lo que no se ve, porque Dios ha hablado. Vamos a nuestra sexta de estos principios de la fe. La fe verdadera no tiene que recibir ahora. Aquí y ahora es una frase que dice así. Miren lo que dice Hebreos 11:1. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Cuando hablamos de esperar, es algo que aún no tenemos, o al menos no del todo. Y precisamente por eso
estás esperando, pero con certeza. Algo que de alguna forma no he recibido todavía. Y claro, es muy famosa esa frase, yo la he escuchado de hecho entre la jerga cristiana y en algunos círculos cristianos, de que pues si lo crees lo vas a tener, o si lo declaras lo vas a tener. Y de hecho no después, sino aquí y ahora, ¿cierto? Y cuando realmente vemos en Hebreos 11:3, vemos que estas personas que murieron en fe, esta lista de personas, fíjense lo que dice, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto desde lejos y aceptado con gusto, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Pues esto a mí me llena de dudas, ¿cómo así? Si acaso la fe no es como recibir todas esas promesas, estas personas se murieron en fe y no habían recibido sus promesas. Aquí también hay una paradoja de la fe, porque de hecho cuando avanza la descripción de Hebreos, y al final la lista sigue por personajes como Isaac, Jacob, Moisés, Josué, Rahab, Gedeón, Barak, Sansón, Jefte, David, Samuel, los profetas. En el final del capítulo 11, en Hebreos 11:39, también se dice que y todos estos, como para rematar, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa. ¿Cómo así que no recibieron la promesa? Pues déjenme decirles algo, no recibieron ciertas promesas inmediatas. O más bien, sí recibieron ciertas promesas inmediatas, algunas, porque de hecho en Hebreos habla de que Abraham, por ejemplo, esperó con paciencia y obtuvo la promesa. Y también que algunos de estos héroes, quienes conquistaron reinos o hicieron justicia, también obtuvieron promesas y cerraron bocas de leones. Aquí hay una paradoja de nuevo. ¿Cómo así que sí obtuvieron promesas, pero al mismo tiempo realmente murieron y no obtuvieron la promesa? ¿A qué se refiere esto? Pues hay unas promesas inmediatas que sí recibieron y que nosotros vamos a recibir en nuestra vida, claro que sí. Pero, ¿cómo es posible que el autor de Hebreos diga que murieron sin haber recibido la promesa? Eso quiere decir que hay unas promesas o una promesa que eclipsa todas las demás y que realmente no se recibe en esta vida. Lo que es claro aquí es que esas promesas tienen que ver con algo que es celestial, y de hecho estos hombres de Hebreos 11 que murieron sin haber recibido la promesa, en realidad anhelaban una patria mejor, es decir, la celestial. Y de hecho, ese aquí y ahora pues nos deja como que no, realmente no es como pensábamos o no es como habíamos escuchado. Y esto requiere certeza de lo que esperamos, por una promesa que va más allá de esta vida. Esto requiere convicción de lo que no vemos. Y esa promesa final, para estas personas de Hebreos 11, que fueron personas del Antiguo Testamento, había una parte de esa promesa magnífica que ellos no pudieron ver. Y era la promesa de la venida del Mesías, el Cristo. Que todos ellos estaban esperando y vieron de lejos. Nosotros ya lo vemos como un evento que ocurrió. Pero también tenemos hacia el futuro una perspectiva y una esperanza futura. En términos de Hebreos 11, una ciudad celestial. Y cuando tenemos este tipo de fe verdadera, a pesar de no recibir la promesa final, miren esto, que Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos. Y de hecho es impresionante ver cómo en repetidas ocasiones en el Antiguo Testamento el Señor se identifica como, en este caso, como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. De hecho, Jesús, cuando hablaba de la resurrección, cuando él dijo que Dios no era un Dios de muertos sino de vivos, cuando decía Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios está identificando con estos hombres y no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, porque le han creído, a pesar de que no recibieron la promesa. Y noten algo, no dice ni siquiera Dios de Abraham, Isaac y Jacob, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, el Dios de ellos. Y eso a mí me parece impresionante, me pone los pelos de punta pensar a Dios identificándose como el Dios de un mortal. Pues sí, y Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos. Imagínense cómo sería nuestro nombre con esa identificación de Dios a causa de nuestra fe. El Dios de José, o el Dios de Luis, o el Dios de Ángela, o el Dios de Sofía.
Pues realmente es impresionante esto. Y lo mismo podemos pensar de las personas al final de la lista de héroes de la fe, que son los héroes fracasados, entre comillas, porque dice que experimentaron insultos, azotes, cadenas, prisiones, fueron apedreados, aserrados, tentados, muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas y de cabras, destituidos, afligidos, maltratados, que vagaban por errantes por desiertos, por montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Y a pesar de que parecen haber fracasado, realmente fueron más que vencedores. Y Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, porque tuvieron una verdadera fe, porque murieron en esa fe, es decir, perseveraron, y porque esperaban algo mejor, al Mesías y a la esperanza de una ciudad celestial de la cual Dios es el arquitecto. Y aquí hay una pregunta para ti y para mí también. ¿Está tu fe enfocada en el aquí y el ahora? ¿O quizás necesitamos reenfocar nuestra mirada? Pues vamos a la séptima de estas lecciones de la fe. Y es que la fe verdadera agrada a Dios. En Hebreos 11:6, después de mencionar que Enoc por su fe agradó a Dios, literalmente lo dice ahí en Hebreos 11:5, en Hebreos 11:6 dice, y sin fe es imposible agradar a Dios. Aquí viene el segundo de los imposibles de esta enseñanza. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que recompensará a los que le buscan. Y este imposible es que nosotros no podemos agradar a Dios sin fe. En inglés lo diría, you cannot. No puedes hacerlo, estás imposibilitado. Es como si estuvieras inválido para poder agradar a Dios. Es como que la fe fuera para la vida espiritual lo que el oxígeno es para la vida física. O sea, sin oxígeno nos moriríamos de inmediato, nos asfixiaríamos. Y sin fe estamos muertos ante Dios. Y cuando tenemos fe que agrada a Dios, no simplemente estamos pensando en un creador impersonal, una fuerza que creó o mueve el universo, sino que estamos creyendo en un Dios personal que se agrada de las personas que tienen fe, que se ha revelado a sí mismo, que se identifica con las personas como nosotros. ¿Saben por qué? Bueno, lo que dice ahí, porque recompensa a los que le buscan. Esa frase indica que este Dios es un Dios personal. Qué maravillosa promesa y qué maravilloso es nuestro Dios verdadero, que podemos agradarle con nuestra fe y además de eso recompensa a los que le buscan. Octava cosa, la verdadera fe está acompañada de obediencia. Eso es muy importante. Y aquí quiero volver a los ejemplos de Abraham y Noé. Miren, por ejemplo, en el caso de Noé, dice que él fue advertido por Dios, ¿recuerdan? Acerca de cosas que no veía. ¿Y qué pasó después de eso? Pues con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa. Obedeció. O en el caso de Abraham, el Señor lo llamó y ¿qué hizo? Obedeció. La fe verdadera siempre está acompañada de la obediencia. Su verdadera fe se evidenció por su obediencia. Y nosotros, evidentemente, somos salvados mediante la fe. Somos salvados por gracia. Pero esta es una fe que no está separada de la obediencia. De hecho, en Efesios 2:8 al 10, un pasaje muy famoso, a veces yo solamente me sabía la parte del 8 al 9. Pero no me había dado cuenta que el versículo 10 era muy importante. Miren lo que dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no depende de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Salvos por gracia por medio de la fe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces hay una conexión entre la fe y las obras. Santiago lo dice literalmente que sin fe, sin obras, que una fe sin obras, está muerta. O sea, no hay verdadera fe si no hay obras que sean resultado de esa fe. Y pensemos en algo, no me malentiendan. El legalismo, que es un entendimiento errado del evangelio, dice, tienes que obedecer para ser salvo. Y eso es una herejía, eso está completamente falso. La Biblia nos enseña que nosotros obedecemos
porque somos salvos. Ahí está Efesios 2:8 al 10. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Y como consecuencia de eso, el Señor, o más bien a causa de esto, el Señor nos hace nuevos para buenas obras. La fe verdadera está acompañada de obediencia. Vamos a nuestra novena idea de la fe, y es que la fe verdadera es probada. Y aquí tenemos a Abraham, ese ejemplo de una fe probada. Dice que por la fe Abraham, en el versículo 17, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Un paréntesis aquí, fue probado por Dios. Dios sí prueba la fe. Dios no tienta a pecar, pero sí puede probar nuestra fe. Y en este caso este hombre es interesante porque cuando uno lee Génesis, en el relato de Génesis, en Génesis 21:12, Dios le dice a Abraham, así como está citado aquí por el autor de Hebreos, en Isaac te será llamada descendencia. Y empieza el capítulo 22 de Génesis e inmediatamente Dios le pide a Abraham ofrecer a su hijo único, a ese hijo que le había dicho que era el hijo de la promesa. Y por eso es un ejemplo de la fe de Abraham, porque Abraham le creía tanto a Dios, que si Dios le había dicho que en Isaac te será llamada descendencia, es porque Dios era poderoso aún para resucitar a ese hijo único, a ese Isaac, porque Dios cumpliría su promesa. Y esto es fe. Es una fe que le cree a Dios con certeza y con convicción porque Él dijo. Y décima cosa de la fe, y es que la verdadera fe no teme al hombre. Y eso lo vemos muy especialmente en el relato de la vida de Moisés en Hebreos 11. Cuando se habla de Moisés, de sus padres, de hecho, dice que por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. O en el caso de Moisés mismo, ya siendo adulto, dice, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. ¿Sí recuerdan? Aquí es interesante notar algo, que estas personas actúan por fe a pesar del rey, y no a pesar de la aprobación del rey, sino a pesar de la ira del rey. Hoy en día, aquí hace poco en Colombia hubo protestas, hubo marchas, y prácticamente la policía ni nadie podía tocar a los manifestantes y de hecho insultaban al presidente, mejor dicho, blasfeman todo tipo de cosas contra los gobernantes y no pasa nada porque si se les hace algo se violan sus derechos humanos, ¿cierto? Pero en la antigüedad no pasaba así. Si tú insultabas al rey, si tú desobedecías al rey, el rey podía imponer su voluntad a la fuerza o reducir a aquel que se quisiera oponer o le daba muerte a aquel que no estuviera de acuerdo. Y eso es interesante notar acá. A pesar de la ira del rey, estos hombres decidieron, estos hombres actuaron sin temor al hombre. Así que la fe verdadera le cree a Dios a tal punto que no le teme al hombre, ni aún al rey. A mí la verdad me ayuda mucho cuando intento leer los pasajes y los capítulos de la Biblia sin los títulos que vienen, o sin los capítulos y sin los versículos. Realmente la Biblia no fue escrita con esos capítulos ni versículos, sino se fueron agregados posteriormente. Entonces, si ustedes pueden imaginarse que el texto fuera una sola unidad, fíjense cómo está conectado Hebreos 10 con Hebreos 11 y ahora con Hebreos 12. Imaginemos que eso fuera de corrido. Y vamos llegando a ese momento de esa conclusión monumental de este recorrido de la verdadera fe. En Hebreos 12, 1. Dice Hebreos 12:1, por tanto, y cuando aparecen esos por tanto en la Biblia es porque, oiga, mire todo lo que hemos mirado acá y ahora pilas a esto. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Aquí el autor está usando una metáfora de una carrera, como en un escenario deportivo donde hay unos atletas y una cantidad de testigos, en donde hay una multitud o una nube de testigos, y todos estos hombres que no solamente están ahí como espectadores, sino que estos espectadores, estos testigos, ellos mismos han corrido la carrera, ellos mismos han salido aprobados por su fe. Estos hombres, además de ser testigos, son un ejemplo para nosotros. Y por supuesto se refiere a todos esos hombres que hemos venido mirando. De hecho, la palabra testigo en griego es la palabra marturón,
que de hecho significa testificar con veracidad de un asunto, y de hecho de ahí viene también la palabra mártir, porque se refería a una persona que había sido testigo de su fe aún al punto de la muerte. Y esta carrera se debe correr sin estorbo, lo que decía el versículo, sin peso. De hecho, los deportistas en la antigüedad pues tenían que despojarse de su ropa, la menor cantidad de ropa posible. De hecho, se cuenta que algunos competidores lo hacían desnudos. Y hoy en día mi hermano, por ejemplo, compite con bicicletas y hace triatlón, y él usa una ropa especial que es muy liviana, de licra, casi ni la siente, y eso le ayuda a ser mucho más eficiente. En la actividad no existía ese tipo de ropa, entonces tocaba casi que desnudarse. Y él está utilizando esta imagen para mostrarnos que nosotros necesitamos despojarnos para correr esa carrera ante tal nube de testigos. ¿Y despojarnos de qué? Pues ahí dice, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. Despojarnos del pecado. Y pareciera que es muy probable que el autor de Hebreos esté refiriendo a que ese pecado sea un pecado específicamente de incredulidad o de falta de fe, por el contexto de la carta. Porque ante la presión de la persecución, ante el padecimiento, ante el sufrimiento, ¿se acuerdan? Tendemos nosotros mismos a abandonar nuestra fe, empezamos a tambalear. O ante la presión quizás de nuestra propia independencia y querer vivir la vida a nuestra manera, pues también creemos mejor en nosotros mismos o creemos en otros o en lugar de creerle a Dios. Y ese pecado, de hecho, fue en esencia el primer pecado de la humanidad. El pecado de la incredulidad. Cuando uno va y mira Génesis, Dios le dice a Adán y Eva, si comen de este árbol, ciertamente, ¿se acuerdan? Cuando Dios habla con esas palabras, ciertamente morirás. O sea, te aseguro, yo soy Dios, te aseguro que morirás. Dios le estaba diciendo, escuchen lo que digo y crean a mi palabra. Y ellos, ¿saben qué hicieron? Pues escucharon otra voz diferente a la de Dios. Ellos ¿qué hicieron? Empezaron a dudar de lo que Dios había dicho, el Dios fiel y verdadero había dicho. Y ellos empezaron a cuestionar esto. Otra voz contradijo lo que Dios dijo. Otra voz habló la mentira. Y eso sigue sucediendo hoy en día. Y ellos cedieron ante eso. Nosotros mismos hemos cedido ante eso, ante la idea de vivir sin Dios. La idea de ser nuestro propio Dios. De tener una fe que no es necesaria. Pues porque nosotros gobernamos nuestra vida. En la que Dios ni siquiera es necesario. En la que creemos sí, pero creemos en la mentira. En la que creemos, pero creemos es en nosotros mismos. Una vida de pecado. Pues necesitamos despojarnos del pecado, de la incredulidad que tan fácilmente nos envuelve. Parecía que si hubiera un pecado fácil en el que pudiéramos caer como humanos y como seguidores, es en el pecado de la incredulidad o la falta de fe. Pues así como empezamos esta enseñanza con ese primer punto que era Jesús como ese inaugurador, ¿se acuerdan? De la fe que posibilitaba una fe verdadera, pues así terminamos también con Jesús como el autor, no solamente el autor, sino también la meta misma, el perfeccionador de nuestra fe, no solamente el inaugurador, sino también el que nos espera al final y quien es nuestra meta. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen. Entonces dice acá que Jesús es nuestro ejemplo supremo. Venimos aquí a la cúspide de esos héroes de la fe. Y Jesús no solamente es uno más de esos héroes, sino Él es el autor y consumador de la fe. Él es el ejemplo máximo de perseverancia a pesar de la oposición. Jesús es el ejemplo de avanzar a pesar de la oposición hostil de las personas. Él es el ejemplo de uno que fue hasta la muerte, de hecho. Es el más grande de los testigos y podríamos decir de alguna manera que el más grande de los mártires. Nuestro ejemplo. Y dicen, consideren a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo. ¿Para qué? Mira lo que dice ahí. Para que nosotros, ustedes, yo, no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía nosotros ni siquiera hemos tenido que luchar contra el pecado al punto de resistirlo para derramar sangre. Así que
Hemos llegado al final de este recorrido de la fe verdadera y quisiera que usted revisara sus apuntes. Son 10 cosas, ¿recuerda? La primera cosa es que la fe verdadera es posible por Cristo. La fe verdadera descansa en la fidelidad de Dios y su carácter. La fe verdadera es una fe que salva a las personas. La fe verdadera es una fe que persevera hasta el día de la muerte, ¿lo recuerdan? La fe verdadera no necesita ver. La fe verdadera no tiene que recibir aquí y ahora, sino que espera. La fe verdadera le agrada a Dios. La fe verdadera está acompañada ¿de qué? De obediencia. La fe verdadera es probada también. La fe verdadera no le tiene miedo al hombre. Así que aquí llegamos a la conclusión de esta enseñanza sobre la fe y que realmente es mi oración y quisiera invitarles a que oráramos aplicando esta palabra del Señor a nuestra vida. Que usted pueda decir ahí, Señor, mi anhelo y mi oración es seguir a Cristo con una fe genuina. Vivir una fe para Dios, vivir para creerle a Él, para la gloria de Él y no para mi propia gloria. A pesar de la oposición que pueda haber, sí, a pesar de mi propia incapacidad, a pesar de mis circunstancias y la persecución, las promesas tuyas, Dios, siguen siendo verdaderas, no cambian, aun a pesar de mi enfermedad, aun a pesar de mi muerte. Y mi oración, Padre, es que nuestra vida pueda perseverar en obediencia hasta el día de nuestra muerte, en esa fe verdadera en Cristo Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Y que así cada día yo y los hermanos podamos levantarnos y proseguir a la meta, olvidando lo que queda atrás y extendiéndonos hacia adelante, a esa meta del supremo llamamiento que es en Cristo Jesús. Gracias porque por ti vale la pena vivir, por ti vale la pena existir y por ti vale la pena morir. Gracias, mi buen Dios. Nos ponemos en tus manos y síguenos hablando en esta tarde y oramos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.